Bienvenido al podcast Modo Inteligente. Esta semana, como siempre, con Raúl Buenas. y con una invitada especial, Andrea Ferradans, Muy bien, ¿qué tal, chicos? y consultora automatizadora, aunque no le gusta que le llamen así, pero creo que representa muy bien. Se dedica a automatizar procesos. Cuéntanos, Andrea, si quieres brevemente, qué es lo que sueles hacer con las empresas. Pues mira, diría que llegan a mí por dos motivos, ¿no? Uno, o bien tienen muy claro las tareas que le dan por saco diariamente o mensualmente en las que gastan un montón de tiempo, ya sea tiempo emocional, que aunque cueste reconocerlo, eso hay tareas que no nos gusta hacer y las tenemos que hacer igual, y tiempo físico y eso convertido siempre en dinero, ¿no? Entonces hay gente que tiene muy claro ese proceso y entonces ya directamente me dice, Andrea, yo quiero que me automatices el proceso de gestionar emails o me automatices el proceso de gestionar facturas o me cojas los leads y a cada lead le envíes un correo personalizado con lo que ha pedido. X, ¿vale? O gente que dice, vale, yo sé que puedo optimizar algo en las tareas de mi negocio, pero la verdad que no tengo ni idea de por dónde empezar, ni qué se puede hacer, ni nada. Entonces ahí lo que les oferto siempre es un poco una consultoría, ¿no? En plan, vale, Lo más tú me puedes. general de saber dónde están los Sí, problemas, cuellos de exacto. botella, tiempos, y entonces atacas lo más relevante, ¿no? Entiendo. Eso es, eso es. Entonces ahí miramos un poco cómo, qué es lo que hace, cómo lo hace y cómo podemos mejorarlo. Si es que se puede automatizar o simplemente mejorar a otros niveles. Vale. Hoy vamos a ver uno de esos problemas que dan mucho por saco, porque es decir, yo lo conozco de cerca y yo creo que prácticamente todos los negocios a día de hoy lo están sufriendo, que está relacionado con pues todos los albaranes, lecturas y demás que uno recibe, que va guardando, que va perdiendo, que tiene que recopilar, enviarse a la gestoría y bueno, al final pues hay mucho proceso de cotejo y de utilización de eso que es muy manual, es farragoso. Pues si quieres cuéntanos, Andrea, cuál es el problema que te encontraste y cómo lo has resuelto. Vale, el problema es, y que le pasa a mucha gente, lo que comentabas, es que te llegan pues facturas, informes en papel. Y tú los tienes que de alguna manera escanear para guardarlos o para procesarlos de manera digital y guardarlo en una carpeta que tengas dentro de la carpeta de tu cliente o de tu proveedor o de tu año o mandárselo al gestor. Hay infinidad de casuísticas, ¿no? Y luego también lo típico que lo guardas pues en tu archivador monísimo que tienes ahí detrás de tu mesita en recepción o en administración, que luego ver eso es como un terror absoluto. Vale, pues eso lo hemos solucionado. Si queréis os cuento ya el secreto o todavía no. Ya, pues, Pues eso lo hemos solucionado, pues sacando una foto con el móvil, preferiblemente con el móvil, de hecho, pues a ese papel que te viene, ¿no? Y luego con una automatización se analiza la imagen que tú mandas e identifica si es una factura, un albarán, un informe, una garantía, transferencia, o sea, un comprobante, lo que quieras, ¿no? Yo aquí tengo puesto en este caso concreto, pues el nombre del cliente, el nombre del proveedor, si es un informe, si es lo que sea. Identifica perfectamente qué es lo que es y nos dice los datos relevantes de ese documento para luego identificar si tenemos ya ese cliente en nuestra base de datos. Si no lo tenemos, crear una carpeta de ese cliente y guardar el archivo ahí para que nosotros podamos luego recuperarlo, ¿no? Ir directamente a donde está. Lo bueno es que también lo registramos en una base de datos, Google Sheets en este caso, y podemos ir a consultarla cuando queramos. Podemos hacer un control F y buscar dónde está ese cliente, qué tipo de archivos tenemos guardados en las carpetas e incluso un enlace directo al archivo. Cliente o Entonces, proveedor, ¿no? claro, sí, sí, tú puedes Es decir, buscarlo. Sí, sí, o sea, cliente digamos que que te tú ha lo puedes pagado, ordenar. proveedor al que le has pagado. Correcto, exacto. Luego tú lo ordenarás como mejor te apetezca. Vaya, eso ya depende de si tú lo quieres tener organizado por proveedor o por cliente, o por año, por mes, por trimestre, si es para mandar, si es solo son facturas, si es para mandar a tu gestora. cuando el cliente te llegó con esa cuestión, ¿habían probado otros softwares de gestión de factura? Porque eso existe en el mercado. Generalmente depende un poco de la naturaleza del negocio. Tú puedes tener software de facturación. Si eres una empresa muy grande, normalmente tienes un ERP que es tipo Microsoft Dynamics o un Sage o un lo que sea, pero eso tampoco te hace fotos. Entonces, igualmente tienes que escanear una factura, por ejemplo, el documento con la impresora y luego guardártelo, procesarlo para llevarlo al ordenador. Esto lo que nos evitamos es tener que coger el papel en físico, verlo en la impresora. O sea, yo recuerdo en el cole, ¿vale? Tener que meter los documentos en impresoras y escanearlos para hacer documentos y era un dolor porque luego no encuentras dónde te llega el escáner de la. Yo Sí, sí. te lo juro. Yo Ya. lo recuerdo como un horror. Y Y entonces claro, tampoco, imagínate.
Tampoco tenían experiencias con otras soluciones. O sea, hasta No, ahí era exacto, no. papelito. Simplemente el dolor era ese actual de, ostras, que me paso la mañana escaneando documentos, o los voy acumulando y al final de la semana tengo una pila de documentos que tengo que escanear y me pego un tiro. Muy bien, vamos a por ello entonces, a ver qué hiciste. Vamos, pues nada, compartir pantalla. Digamos que yo mando una foto a un email, por ejemplo, vamos a hacer una que sepamos que funcione, que sería una que ya hemos enviado ya, vamos a ver, esta misma, ¿vale? Yo la enviaría, le doy a reenviar y yo le voy a mandar a un correo que va a ser una dirección concreta, ¿no? Que es la que yo configuro para recibir esos correos, ¿vale? Va a ser procesado por la automatización y con la inteligencia artificial. Vamos a conseguir que se identifique qué tipo de documento es, lo lleve a una base de datos y aquí me lo ponga, ¿vale? Este es un ejemplo que yo hice antes. Te dice la fecha de registro, es decir, hoy, yo lo he registrado hoy, pero la factura de cuándo es o la emisión del documento, ¿vale? De cuándo es, qué tipo de documento es una transferencia bancaria en este caso, el nombre del paciente, bueno, de paciente, cliente, lo que quieras, como estaba hecho para una clínica, pues pondría paciente, el nombre del proveedor, o ya te digo, lo podemos ordenar como queramos, el tratamiento no aplica, el importe es 2 euros, porque era una transferencia de 2 euros, patología nada, resumen nada, y aquí está la carpeta. Y aquí es un enlace directamente al archivo en el que veremos el archivo directamente. Si tú lo que quieres es visualizar la carpeta, pondríamos el enlace a la carpeta directamente. Pero en este caso está hecho al archivo, aunque ponga la carpeta, pero no nos importa. Y directamente iríamos a la carpeta de la persona y aquí tenemos el archivo apareciendo ahí, ¿vale? Y esta carpeta fue creada automática. Súper. Lo vamos a hacer de las dos maneras, si queréis. En plan, vamos a lanzar la automatización cuando no tenemos la carpeta creada y cuando sí la tenemos para que veáis que se vuelve a subir, pero va por otra ramificación, ¿vale? Vamos a usar una que ya está lanzada, ¿vale? Y luego la relanzamos. Aquí, esto es, digamos, recepción del email, ¿vale? Entonces, aquí lo que hace es clasificar el documento. No os voy a hacer spoiler, os voy a ir explicando y luego lo vemos, si os parece. Estos dos módulos son para verificar que está bien estructurada la información. Aquí es donde registra en la base de datos, buscamos la carpeta de cliente-paciente que queramos. Si es nuevo paciente o nuevo cliente, irá por esta rama, pero como ya la tenemos, irá por esta otra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verificar. Aquí tenemos, ¿ves? Pues es esto, es una receta de Camila y ya como ya teníamos, vamos a ver si enlaza la carpeta, como ya teníamos, ¿ves? Tenemos aquí la receta. No voy a abrir el documento por privacidad, ¿de acuerdo? Pero si vamos aquí, tendremos aquí nuestra paciente cliente, ¿de acuerdo? Y si en vez de enviar una imagen, imagínate que reciben la factura en un PDF y directamente la reenvían a esa dirección de correo, ¿funcionaría igual o no? Porque habría que configurarlo para recibir Hay que PDF. configurarlo. Aquí, si ve, tenemos un filtro creado porque nuestro amigo OpenAI, aquí está usando ChatGPT, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ChatGPT ha usado la plataforma API, que no es lo mismo que la utilizas para ChatGPT, API es como en paralelo. La misma empresa funciona como por diferentes vías. Lo que hago es llamar y solo por ahora en automatizaciones procesa imagen, no procesa archivos. Entonces yo tengo que convertir, si mando un PDF, un archivo a imagen. Y entonces ahí sí, directamente aquí lo que haríamos es poner un router, add router, y entonces filtraríamos. Si viene un PDF, lo que hacemos es convertirlo a imagen y luego digamos que el camino sería igual. Yo para clientes lo que he hecho, lo he hecho hasta con 3 tipos de documentos. Pues tienes diferentes, quieres utilizar la automatización por diferentes vías y no siempre a lo mejor escaneados, pero tú puedes enviar ese documento al mail y que luego haga lo que tú quieras que haga. Entonces, esto lo has hecho con Make, con Sí, estos pasos, y entonces tiene esa limitación que entiendo hasta donde yo he estado probando que en N8N sí que se podría hacer el caso que yo contaba de poder subir diferentes documentos, PDFs, que todo eso se guarde en un drive y que los coja de ahí, ¿no? Ahí sí que se podría, ¿o no lo has probado? sí, el tema es aquí el único vamos a decir problema, ¿vale? Es que uses la inteligencia artificial para procesar el documento, porque con Claro, N8N o estás ahí sí. utilizando un agente con algo diferente que sea OpenAI, creo que Gemini, por ejemplo, puedes meter archivos diferentes Es decir, aquí en vez de directamente. OpenAI podrías meter Gemini, que por cogiera. ejemplo. Sí.
Sí, correcto. O sea, el procedimiento sería igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo cuenta en OpenAI y no la tengo abierta en Pro en Gemini, porque Gemini también te exige que tengas unos créditos y tal. ¿vale? Porque bueno, las inteligencias artificiales funcionan con tokens que al final son por cada 1000 tokens que tú le pides, te cobra X en respuestas. No son para nada caras, entonces te sale muchísimo a cuenta. Para que te hagas una idea, es 1000 tokens, que a lo mejor eso te consume 1000 y pico, pues son 0,0015. O sea, ¿sabes? Pues 100 euros, si no haces muchos, ¿sabes? Si estás todo el día pasando escaneados, pues a lo mejor tienes que gastarte 100 euros al año. Así que 100 facturas igual. Ni siquiera. Sí, y No, si tú no, no, piensas ni el siquiera. coste del tiempo de No, pasar 100 no, por facturas a supuesto. Sí, mano, sí. Claro, eso no tiene nada que ver. Que Y ya es además pasar se las puede. facturas, buscar las carpetas, mira, o sea, Y eso solo guardar y tener un listado. Si encima si quisieran hacer más cosas sobre ellas. Si quieres, métete en profundidad a explicar un poco cómo es el sí, flujo, qué es lo que hay montado. sí. Vamos a ver, esto es un mail hook. Make te permite tener dos tipos de webhooks. Uno es un webhook que es como una URL, ¿vale? Que tú le mandas una URL y entonces lanza la automatización. Y esto es un mail hook. Quiere decir que recibe la información como si fuera un email, ¿vale? A una dirección concreta. La dirección concreta es bla, 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 make.com, ¿vale? Entonces, aquí lo que te viene es un email. El texto, no hay ningún texto porque solo mandé el archivo. Te dice quién ha mandado el email, quiénes son los mm, recipientes, voy a decir, receptores del email. Y luego te dice los attachments, ¿vale? Esto es tal cual un email, como recibirías un email en Gmail, ¿vale? Aquí lo que yo he hecho es procesar la información con Create a Chat Completion con ChatGPT. He utilizado el 4.1 porque me permite analizar bien las imágenes. Hay veces que, por ejemplo, el 3.5, si es con imagen, no te analiza bien la imagen porque no tiene esa capacidad, ¿eh? O sea, habría que ver esto. Si tienes dudas, incluso yendo a ChatGPT le dices, oye, yo quiero crear un prompt en OpenAI, dime qué modelo debería utilizar para este caso concreto. Hay que romperse la cabeza, hay que utilizar bien las herramientas. Generalmente, tú lo que tienes que hacer es darle un rol a ChatGPT, le dices el rol de sistema, que es lo que él es en realidad. Pues yo le he dicho que es un asistente experto en interpretación de documentos clínicos y administrativos en el contexto odontológico en este caso, porque eran para una clínica odontológica. Tu tarea es analizar imágenes escaneadas de documentos como albarales, garantías e informes. Es ponerlo un poco en quién es él y qué contexto tiene que tener. Y luego el rol de usuario. Entonces ya es lo que le pides, es lo que tú realmente escribes, ¿no? En lo que sería la interfaz. Pues le digo que analice el siguiente documento escaneado, quiero que identifiques automáticamente de qué documento se trata y quiero que me lo den un objeto JSON. Un JSON es, digamos, voy a decir, programación que él sabe interpretar y luego te lo da por campos. No, yo no quiero que me dé un troncho de texto, porque no me interesa para nada. Me interesa que me dé unos campos determinados que son la fecha, el nombre, si aplica o no el tratamiento, ¿vale? Estas cosas. Entonces yo le digo directamente qué es lo que me tiene que devolver. Sin locuras. Vuelvo a decir, esto que te lo diga ChatGPT. Es Eso decir, te iba a quiero... decir, para estructurar el JSON has usado ChatGPT que te ha dado Sí, una exacto. plantilla y tú has empezado a toquetear Exacto. cosillas. A ver, yo como ya me lo sé, ya no lo tengo que hacer porque yo le pido exactamente lo que quiero, ¿no? Pero a lo mejor para hacer un prompt desde cero, a no enfrentarte a la hoja en blanco y tener que copiar y pegar y simplemente modificar, yo le pido, le digo, a ver, quiero que lo que me salga es esto, dime cómo lo pongo y entonces es muchísimo más cómodo que estar tú tecleando. Le pides un formato JSON porque sabes que luego esto es muy fácil de utilizar en diferentes Correcto. formatos y metértelo en una base de datos, que puede ser un sheet, puede ser... Aquí os voy a dar, o sea, os voy a decir hay veces, vale, aquí yo el tipo de respuesta, tú le puedes pedir que te lo dé en formato texto o que te lo dé en formato JSON, ¿vale? Hay un truco, lo que pasa es que no siempre me gusta cómo lo da, por eso yo le pongo los dos módulos siguientes. Pero si yo le pusiera aquí parse JSON response y le diera a yes, me saldrían campos. Ahora os lo voy a enseñar cómo sería. ¿Va? Me daría campos directos para mapear, es decir, que yo puedo coger directamente el campo. No siempre funciona por mi experiencia y entonces prefiero hacerlo con los otros dos módulos que sí que sé que funciona siempre. Aquí le puedes poner el número de tokens máximo que quieres para que tú más o menos sepas cuánto te va a costar las operaciones. Y la temperatura significa si tiene que ser más creativo o simplemente más racional, va de 0 a 1.
0.35, o sea, se lo pongo en 0.35 para que no se invente, no tiene que inventar, solo tiene que analizar. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, crear un post para LinkedIn y yo lo que le estoy pidiendo es que sea creativo, entonces le subiría la temperatura, ¿vale? Vale, vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Esto viene en Choices, en Index, en Message, Contact. ¿Veis cómo me lo da, ¿vale? Me lo da formato JSON, pero no me da los campos como para mapearlos. Os voy a enseñar ahora cómo sería mapeado. Mapeado es así. ¿Ves? Este es el nombre del JSON y aquí me lo da. Yo puedo mapear directamente desde aquí y poner patología, resumen, ¿vale? Si yo le dijera a GPT que me pusiera el parse JSON él solo, lo haría también, pero no siempre me lo hace como yo quiero. Entonces, bueno, lo hago así. Esto es un truco que nos dio un profe de Build It. Vale, este es un módulo infernal que yo copio y pego sin más. O sea, si alguien necesita este JSON, o sea, el JSON del escenario, yo os lo paso encantada, no hay problema. Para parsear el JSON es un poco lo que veíamos antes aquí, pero con el módulo de parse JSON, que también es de Make. No es ninguna aplicación externa ni nada. Vale, vamos a lo interesante, que esto es un poco más coñazo. Google Sheets. ¿Qué hago yo en Google Sheets? Yo lo que quiero es que este registro de documento me vaya a mi base de datos, que es lo que me interesa. Yo he creado una base de datos de documentos escaneados y yo le digo, vale, ¿qué quiero recopilar? Quiero recopilar la fecha en la que yo meto el documento, sobre todo la fecha de emisión del documento, porque si es una factura o es un albarán, me interesa saber de cuándo es, por si yo Esos quiero... values los coge automáticamente porque has subido arriba el spreadsheet ID, has dicho qué hoja es Exacto, y te coge exacto, automáticamente, te ha cogido exacto. cada columna porque ya estaban Porque las ha columnas visto con cuáles su son, etiqueta. exacto. Le he dicho que tiene headers, entonces ya sabe que la primera columna, perdón, la primera fila no tiene que escribir, tiene que escribir en la segunda. Entonces ya me da los encabezados que yo le he puesto. Y aquí es lo que os decía. Yo, si os fijáis aquí en Choices, no puedo coger, o sea, el contenido está aquí, no está como para mapearlo, ¿vale? Claro, porque el contenido es JSON entero. Exacto. No es campo por campo. Podríamos hacerlo con el parse JSON y probablemente este, que es un caso sencillo, saldría bien. Pero para a lo mejor casos más complicados yo recomiendo también este de aquí. Entonces, pero aquí sí que puedo directamente mapearlos. Entonces, lo que le digo es que en la fecha de emisión, que me ponga la fecha. Lo bueno de Make, por ejemplo, es que siempre hay problemas con los formatos de fecha que vienen de formularios a hojas de Excel, que vienen del mail a tal, porque viene con barras, con guiones, que pone 15 de junio de 2027, que pone junio 45, 90. Vale, Make sí que lo interpreta como fecha, pero luego pasarlo a Excel se vuelve loquito, ¿vale? Entonces yo lo que hago es que el formato de fecha que me viene de otra parte, me lo ponga como yo quiero que me lo ponga. Es decir, y lo mío es pues día, mes, año. Y así va a Excel. Y luego no nos volvemos locos. Recordar que en el Excel luego tiene que estar formateado bien. Eso es una fórmula que te ofrece Make aquí. Correcto. Exacto. Esto está guay porque aquí Make nos deja hacer virguerías. Es decir, nos deja multiplicar, nos deja dividir, nos deja hacer la suma, diferencias, millones de cosas. Nos deja formatearlo sin tener que ir a otro módulo para formatearlo antes, ¿vale? Sí que es cierto que Google Es Sheets a la hostia. veces te hace un poco la puñeta, porque Google Sheets es algo interesante, aparte de comentar. Entonces yo aquí lo que hago es directamente mapear todos los campos que me interesan. Yo lo que le he dicho, que no lo hemos comentado a OpenAI, es que si alguno de los campos no aplica, es decir, si es una factura, no aplica a lo mejor el tipo de tratamiento, ¿vale? Que me ponga no aplica, no que me lo deje en blanco, simplemente que me ponga no aplica, para que yo al revisar la base de datos no piense que falta algo, simplemente de un vistazo sepas que este campo no aplica aquí, ¿vale? Y no diga, ostras, aquí se me olvidó algo. Vale, pues esto ya está, el importe. ¿O pusiste para que él ponga no aplica? ¿Para que él rellene no aplica Aquí, si no mira, encuentra? Ah, vale. Ahí cuando atrás. configuro el prompt, le digo que si no encuentra, si algún campo no aplica al tipo de documento, por favor escribe no aplica, Perfecto. Ujú. porque si no, no te lo pone. Sí. Entonces se vuelve loco, ¿vale? O sea, no es que se vuelva loco, yo me vuelvo loca leyendo la base de datos. A él le da igual. Vale, entonces, buscamos cliente. Lo que hago luego es, yo lo que quiero con esta imagen al final es subirla a la carpeta que me apetece subirla. Lo que hago es buscar, en mi caso,
yo la quiero organizar por clientes o pacientes, ¿vale? Pero si hay otra persona que lo quiere organizar por año, por proveedor, por tipo de documento. Yo en mi caso tengo otra automatización que yo lo hago por factura y por trimestre, ¿vale? Y se lo subo a la carpeta de mi gestora y así yo ya me ahorro el mandar 500 mails con facturas de reenviados que mi asesor es feliz así. Entonces ya no me tiene que estar pidiendo emails de cosas. Vale, entonces aquí buscamos lo que sería la carpeta, ¿vale? ¿Cómo la buscamos? Pues lo mismo. En mi Drive yo lo tengo aquí metido, como yo sé dónde lo tengo, aquí directamente me aparece, lo que le voy a pedir es que me busque carpetas, ¿vale? Y que me busque entre los nombres de las carpetas. ¿Y cómo le voy a llamar? Pues yo quiero pedirle el nombre del cliente. Y importante aquí, que a veces viene por defecto buscar por término exacto, y si viene el nombre completo o el nombre con un apellido, nos volvemos un poco locos. Entonces yo recomiendo que siempre busques con el texto que contiene. Y con esto como con todo, con los filtros y todo, una cosa que tiene buena es que los filtros te los deja hacer que esto esté contenido y case insensitive, es decir, que no mire mayúsculas y minúsculas, que eso lo descarte, ¿vale? Entonces está genial porque si yo mando algo con alguna mayúscula o con una minúscula y la carpeta está creada pues con otra tipología o con otra caligrafía, pues que no se fije en eso, ¿vale? Y eso es para mí súper importante, porque si no yo me vuelvo loca. Y esto también, porque de repente tienes carpetas duplicadas, no sé qué. ¿Qué pasa ahora? Ahora yo he puesto un router. ¿Para qué? Pues que si es un nuevo cliente, o sea, si no ha encontrado el cliente anterior que me cree la carpeta, aquí veréis un filtro. ¿Ves? Yo lo que le digo es, si veis aquí, bueno, vale, si veis aquí, los bundles es el número de coincidencias que ha encontrado. Si ha encontrado 0, ¿vale? Aquí ves que te pone total number of bundles 1. Eso quiere decir que ha encontrado una carpeta que se llama así. Entonces ya no va a pasar por ahí. Si el cliente fuera nuevo, total number of bundles sería 0, ¿vale? Entonces, como yo quiero que solo me cree la carpeta cuando eso es 0, eso es lo que le pongo en el filtro. Os voy a enseñar lo de containing, ¿vale? ¿Ves aquí? En operadores de texto, yo tengo equal to, case insensitive, y yo recomiendo siempre que sea contiene y además case insensitive. En este caso no aplica porque es un número, ¿vale? No me aplicaría a ninguna de estas, pero si yo lo que busco es un nombre, como es en el caso anterior, entonces sí aplicaría en plan case insensitive. Entonces, en este caso no ha pasado por el filtro porque el total number of bundles es 1. Pero si hubiera pasado por aquí, me hubiera creado la carpeta cliente en donde yo quiero que me la cree, que es el mismo folder, carpeta anterior, y le pongo el nombre de mi cliente. Y luego guardo, bueno, aquí tenía PDF, pero guardo el archivo, es upload a file. ¿Dónde lo guardo? Pues yo quiero guardarlo en la carpeta que antes he creado. ¿Y dónde lo mapeo? Pues aquí. ¿Y cómo le llamo? Pues yo le voy a llamar, puedo llamarle Periquito, pero yo lo que quiero al archivo es que se llame igual. Imagínate que yo no quiero que se llame así, ¿va? Yo lo que quiero es que se llame factura no sé qué, ¿sabes? Si es un archivo. Entonces yo podría aquí también aparseo el JSON y pongo tipo de documento receta, ¿vale? Y yo le pongo receta, guión y el nombre del cliente. Y andando. En este caso lo he dejado con el nombre del archivo que venía. Y súper importante aquí que nosotros le pongamos el dato en binario. ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso de dato en binario? Bueno, generalmente te lo da aquí. En cuanto vas a attachments, aquí te dice todo lo que se llama el attachment, qué tipo de archivo es, qué tamaño tiene, y lo que tienes que mapear es esto, porque esto es, digamos, la acción en binario, una foto en idioma tecnológico de tu archivo. Y eso es como los guarda Drive. Y luego, ¿qué más hago? Que esto para mí es súper top porque a nadie le gusta tener que ir a buscar en 100 sitios. Tener 500 carpetas abiertas aquí para ir buscando es un rollo. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es ir a la línea de registro de donde registré yo el documento y ponerle el enlace a la carpeta o el enlace al archivo en este caso, ¿vale? Que es lo que me va a dar aquí Web View Link, que es para visualizar el archivo. Y yo le hago un truco. En lugar de ponerte un chorro de URL que queda feísimo, lo que hago es el truco del almendruco, que es ponerle un hipervínculo y que quede bonito y que ponga enlace a carpeta o enlace a archivos.
Exacto. Esto después es lo que aquí se actualizaría aquí. Y en el otro caso, en el que tiene que coger la carpeta ya existente, si el bundle es 2, por ejemplo, porque he encontrado 2 carpetas que machean ese nombre, ¿dónde lo mete? No, yo lo que hago aquí es algo interesante. Yo solo le digo que me dé un límite de una. Es decir, coge la primera que encuentra. Exacto, Si luego hay 3 más, que en principio no debería porque tal, pero que exacto. No puede debería, pasar, si hay exacto. 3 Sí, más, cogerá la primera que encuentre y ya. Que entiendo que será por orden alfabético. exacto. Va normalmente, te lo dice aquí, ascendente generalmente. O sea, de arriba a abajo o de más antigua a más nueva, ¿vale? Y entonces, a evitarme toda esa locura, lo que hago es solo coger una. Y entonces directamente me coge esa y la guarda dentro de esa. O sea, encuentra la carpeta y la guarda dentro. Lo bueno de tener... A ver, esto está bien cuando sabes tu proceso, es decir, siempre lo mismo. Si tú te vuelves loco y una vez escaneas, otra vez lo mandas por email, otra vez creas la carpeta y no sé dónde, otra vez, claro, esto es una locura. No te va a valer y vas a sentir que no te vale. Pero para mí esto es brutal porque esto no te tienes que preocupar de si se ha creado con mayúsculas o minúsculas o no sé qué, porque esto ya te lo va a hacer solo y te lo va a hacer siempre de la misma manera. Y entonces, siempre va a ponerte nombre y apellidos, imagínate, con la primera en mayúscula, los apellidos en primera en mayúscula, entonces siempre va a encontrar la carpeta bien ordenada si es que no has tocado nada. Si tú empiezas a manualmente crear carpetas, no sé qué, no sé cuánto, que lo puedes hacer, porque cada uno es dueño de sus carpetas, evidentemente, pues te diría que confiaras en el proceso. Mira, a mí me parece brutal que yo vivo, o sea, el te eché la bronca a mi asesora porque ella me dice que yo le tengo que, o sea, yo le tengo que subir, digamos, las facturas a Dropbox, ¿vale? A su Dropbox. Yo no puedo hacer más que subir a su Dropbox, ¿vale? ¿Qué pasa? Vale, lo veis aquí. Este es mío personal. Entonces, lo que hago es, tal cual lo que visteis ahora de enviar un mail hook, yo lo que le envío es todas mis facturas de compra. Las de venta ya las tiene ella porque yo utilizo Holted con ella. Todas mis facturas de compra lo que hago es, según me llegan o según me las descargo de no sé dónde, mando un mail a mi dirección que yo ya le he puesto make facturas, te la tengo guardada como contactos. Aquí lo que hace es bueno, hace una serie de cosas antes porque yo soy una friki y hago cositas así en Airtable. Me identifica. Aquí lo que me identifica, si no me equivoco, es. Bueno, vamos a verlo. Tengo aquí el parseo. Vamos a hacerlo aquí. ¿Qué me da el JSON? Me da el IVA, me da el mes, me da el emisor, me da el concepto y me da la base imponible. Yo le he dicho que si es un gasto, que me lo ponga en negativo para que mi Airtable se registre como negativo, ¿vale? Entonces yo tengo un troncho de Airtable, que es otra base de datos, como puede ser Google Sheets, pero más cookie, y ahí yo registro todo, si es una formación, si es un gasto variable, si es un gasto gasto fijo, es un ingreso, multitud de casos. ¿Y qué hago yo luego? Yo lo que hago es, ¿tiene adjunto? Entonces esto es para filtrar un poco que no se le pire la olla a la automatización y no lea el adjunto. Si no tiene adjunto, realmente lo registra en Airtable y me pone sin adjunto, ¿vale? Actualiza la base de datos y me dice sin adjunto, para que yo le eche un ojo al final de mes y quiera mirar a ver si ha pasado algo. Entonces, yo aquí, ¿qué me interesa a mí? A mí me interesa, mi gestora lo que hace es crear carpetas de primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, en una nomenclatura con, claro, yo aquí ya la tengo montada para su nomenclatura. ¿Qué pasa? Yo soy rápida siempre. Esto va por trimestres. Entonces yo el 1 de abril, si mando una factura y ella no tiene creada la carpeta, ¡paz! ¿Por qué? Porque ya está acostumbrada a que nadie le meta las facturas el 1 de abril, sino que se lo meta. Entonces tengo una guerra con ellas en plan, por favor, crea la carpeta porque como no es no es mi Dropbox, es el tuyo, no puedo agregar, o sea, no puedo crear carpetas. Y me dice, joder, ya lo sé. Y le digo, ¿por qué no haces una automatización que te las crea automáticamente cada año? En mi, ¿sabes? En el Dropbox. Me dice, ya lo sé, la tengo pendiente. Entonces, claro, yo identifico si la factura es del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre y yo me despreocupo. Ya no tengo que decirle a dónde te mando las facturas o cogerlas yo y meterse en su Dropbox. Para mí es un descanso. Y eso que yo no soy la gran empresa que a lo mejor tiene 100 facturas al mes, pero es que me puedo imaginar que si tienes 100 facturas al mes te cortas la cabeza con esto. Sí, además, Te diría más, las facturas perdidas. Sí. efectivamente. Te diría más, si quieres agregar una segunda, ¿sabes? Una segunda derivada a esto, lo que haría yo es tener un scrapeado de email y que cada vez que me llegara una factura, ¿sabes? Algo que pusiera factura, Lo automatice. exacto.
Lo que pasa que ahora no todo el mundo te lo manda en PDF, entonces es un poco rollo esto. Yo estoy bastante obsesionado ahora a automatizar mis facturas. Este es un ejemplo claro, ¿eh? Porque yo todas las que envío son en PDF, porque me llegan al mail, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Yo aquí pongo PDF a JPG, ¿vale? Y directamente lo paso a OpenAI. Y aquí ya ¿sabes? Nunca me ha dado problemas ahí. ¿Qué? Que esto va a ser la pera. Y ¿Qué es? esto es Make AI Tools. Esto es como herramientas de inteligencia artificial dentro incluso de Make. Que no son agentes, ¿eh? O sea, hay otra cosa que son los agentes de Make. Pero esto está muy guay porque yo estaba hablando con una de las chicas de Make que me ha pedido como feedback sobre determinadas cosas, entonces yo aprovecho y la fusilo a preguntas. Y entonces me ha pedido opinión sobre algunos módulos que están creando y uno de esto es esto, y aquí te va a permitir también procesar diferentes archivos, extraer información de diferentes archivos. Entonces es probable que ya no tengas ni que coger OpenAI o Gemini o, ¿sabes? Directamente la herramienta de Make ya lo podrás hacer. Y eso va a ser la pera, pero mogollón. Yo cuando probé con N8N, es decir, como está muy pensado en modo agéntico, es muy fácil relacionar los documentos que tienes, en este caso en el chatbot, pero bueno, supongo que lo puedes hacer vía email también. Bueno, si puedes, para que trate cualquier tipo de archivo. De hecho, es que yo creo Exacto. que los trataba hasta con la API de OpenAI directamente. Puede ser, ¿eh? No lo sé. Sí, sí. Con N8N no he hecho este flujo concreto, que no sé cómo funcionaría. Lo que pasa es que montarte un agente de N8N para esto, que es bastante más sencillo, es un poco, digamos, utilizar un Ferrari para ir a hacer la compra. ¿Me explico? Puede ser. Tengo Sí. dudas, porque viendo todo lo que has tenido que montar con lo del JSON, y yo creo que en N8N hay muchas cosas que se simplificarían, pero no estoy seguro. Puede ser, ¿eh? Pero bueno, ya te digo que a mí esto Porque, claro, lo que has tenido que montar, no sé cuánto has tardado, pero ya tienes que tener experiencia previa con el tema de los JSON, sobre todo y algunas cosas. Sí. ya te digo que si utilizas bien la inteligencia artificial para pedirle cosas, realmente tú no tienes que enfrentarte nunca a la hoja en blanco y con 2 pinceladas que tú le pongas, ya está. Y cuidado porque N8N también funciona mucho con JSON, o sea, es Sí. Yo me estoy bastante más peleando. complicadillo con eso. Sí, yo me estoy peleando con el hecho N ahora por justo un tema de JSON y voy a probablemente aplicar algo que comentaste aquí, Pues Anda. bien, porque sí que no es tan sencillo, ¿no? Otro Muy bien. Oye, caso, pues otro caso de uso rápido que estoy pensando es un estudiante que toma notas en papel, no sé si existe eso todavía, imagino que sí. No sé si existe pizarras, pero si yo estoy tomando notas en mi cuaderneta, yo puedo sacar foto de esto, correcto. ¿sabes? Y Tienes que tener también muy buena letra, te lo recomiendo. Sí, porque se puede digitalizar. puedes sacar foto, pero solo pasas a ChatGPT y ya, ¿no? O por guardarlo bien en carpetas. por guardarlo, imagina que yo tengo Exacto, tú todas puedes mis pasárselo a notas ChatGPT. Claro, que ya categoriza por cuál es la materia, la disciplina, lo que sea, ¿no? sí, de hecho le podrías pasar las fotos, las guarda en carpetas, o incluso podrías coger los archivos de la carpeta y hacer como El summary, el, sí, o el un summary. resumen, ¿no? Sí, Tal sí, cual. Y pone por Notebook ejemplo. LM, por ejemplo, y ya. Y Ahí. luego te hace un podcast y te lo Exacto, escuchas en el metro para estudiar. tal cual. No está mal, ¿eh? Muy bien. Pues sí, Otra semana nos tienes preparado otro caso. se me acaba de ocurrir además otro que también nos va a interesar, que es muy guay para toda la gente que utiliza míticos documentos de briefing, consentimiento, todo eso. Hay una muy, muy guay que yo he hecho para diferentes naturalezas de negocio, que es muy guay. Pues muchas gracias, Andrea. No, muchas Muchísimas gracias a gracias. vosotros que sois muy guays para hacer estas cosas que no todo el mundo hace, que está súper bien. Gracias, Andrea. Gracias.